Hermanos, estamos de regreso en tu programa Amando tu Iglesia. Estamos con el tema humildad y sacrificio. Estaba hablando en el segmento anterior de cómo cuando una persona o un grupo o algún ministerio o algún sacerdote empieza a trabajar verdaderamente en servicio sincero y con la humildad total a Cristo, vamos a empezar a encontrarnos multitud de personas en contra, mismo dentro de la misma iglesia. Ya no digo fuera, dentro de la misma iglesia, lamentablemente, vamos a encontrarnos a otros sacerdotes, vamos a encontrarnos a otros laicos, vamos a encontrarnos dentro de nuestros mismos grupos personas que van a atacar ese servicio, van a poner en duda. Siempre que Cristo está trabajando, siempre que Cristo va caminando, siempre va a haber alguien que ataque ese servicio. Y es por eso que tú, hermano, hermana, que quieres vivir verdaderamente a Cristo Jesús en tu corazón, que quieres hacer lo correcto, tú que quieres hacer lo correcto, es importante que prestes atención a todos aquellos grupos, movimientos, sacerdotes, obispos que son atacados dentro de la iglesia. Fíjate bien, cuando algún sacerdote, algún laico lleva una vida mediocre, que no tiene logros, no pasa nada, nadie le dice nada, no pasa nada este tipo de personas. Pero cuando alguien verdaderamente trata de cambiar, de transformar, de llevar ese evangelio, cuando alguien verdaderamente trata de matarse, de sacrificarse por los demás, empiezan una serie de críticas y empiezan a poner en duda sus intenciones y empiezan a haber todo tipo de obstáculos, empiezan a haber todo tipo de objeciones. Y es importante que lo reconozcas y lo veas para que tú no seas parte de eso. Y es también importante que lo conozcas porque va a ser un signo cuando tú estés sirviendo para el Señor en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, en tu iglesia, tu parroquia. Cuando estés sirviendo verdaderamente vas a tener enemigos. Eso ni lo dudes. No va a faltar la crítica, no va a faltar la persona que quiera echarte a la fosa, no va a faltar el sacerdote que no te quiera cerca. ¿Por qué? Esto viene a raíz de la concupiscencia. Y déjame que te explique un poco más este término. Es un término muy importante que toda persona de fe debemos de conocer para saber distinguirla, para saber lo que tenemos dentro de nosotros. Mira, la palabra concupiscencia muchas veces la entendemos por el lado sexual, pero no únicamente. La concupiscencia es una tendencia natural que tenemos como personas, como humanos, la tendencia de la carne que nos lleva al mal, que nos lleva al desorden, que nos lleva a lo fácil. Fíjate bien, y la concupiscencia siempre es estimulada por los sentidos. Todo tipo de estímulos, no solamente los sexuales, sino, digamos, por ejemplo, los elogios. Cuando tú estás haciendo algún servicio, por ejemplo, que eres un lector y se te acercan, ay, es que leíste muy bonito, y bueno, entonces tú te la empiezas a creer. Digo que no es malo, pues, no es malo reconocer las virtudes porque así puedes mejorar o servir mejor. Lo malo es cuando tú cambias ese servicio que en un principio era para Cristo y lo empiezas a buscar para que sea una fuente de elogios para ti. No sé si con este ejemplo tan simple, tan sencillo lo entiendas. Te voy a dar otro ejemplo. Digamos, voy a poner un ejemplo, si tú, hermano sacerdote, si me estás escuchando, alguno, digamos, estás en tu servicio y digamos que
señor obispo te manda un diácono, y digamos que este diácono tiene una facilidad tremenda de predicación, un don de predicación, y entonces tú te empiezas a sentir como que no te gusta porque tú eres el párroco, pero estás viendo que la gente está yendo o se está acercando más a él. Entonces fíjate bien, tú estás perdiendo tu objetivo, que es llevar a Cristo a todos los demás en tu comunidad, y estás dejando de ver ese tu objetivo, tu misión, por empezar a ver aquel que te está quitando audiencia, aquel que te está quitando tu personaje. Y entonces tu sacerdocio se empieza a ser fuente de estímulos para ti, cuando debe de ser fuente de estímulos para los demás, para que se acerquen a Cristo. Entonces, esto es muy común. Nosotros siempre, la concupiscencia es eso, es la constante búsqueda que nuestro cuerpo, que nuestra persona siempre está buscando, esa búsqueda constante de obtener todo aquello que nos estimula, que nos hace sentirnos grandes, que nos hace sentir, que no es malo, pero cuando nos lleva al desorden, que casi siempre, que se requiere mucha madurez, que se requiere mucho autocontrol, te voy a decir por qué no es malo primero, antes de seguir. No es malo porque muchas veces esos estímulos nos ayudan a ser mejores. Todo estímulo, todo nos sirve para con más energía trabajar. Si esto lo sabemos canalizar y lo ponemos en pro de ser mejores evangelizadores, de llevar más a Cristo, no hay problema. Pero ese no es el problema. El problema es que nos desviamos y empezamos a hacer una pelea por alimentarnos de ese tipo de cosas. Entonces ya no es una búsqueda, no es un trabajo en pos de Cristo, sino es un trabajo en pos de uno mismo, de mí mismo. Entonces esto es muy importante, hermano, mucho cuidado. Tú puedes estar en este día, puedes ser humilde y puedes estar bien enfocado en tu servicio, pero el día de mañana así de rápido puedes desviarte y te desvías. Entonces esta es una lucha constante. ¿Por qué? Porque la concupiscencia es automática, sale, se da. Es muy fácil perderse, es muy fácil acomodarse, es muy fácil estar llegar a un punto de confort y ya no querer salir de ahí. Por ejemplo, digamos, vuelvo al mismo ejemplo del sacerdote. Digamos que el sacerdote es muy querido en su comunidad, muy apreciado, la gente va y le pide consejo, dirección espiritual, pero llega este diácono y digamos, logra atraer más gente. Entonces tú te empiezas a sentir más chico, te empiezas a sentir menos. Entonces, ¿qué pasa? Pierdes la perspectiva de Cristo y tú te empiezas a ocupar y empiezas a ver mal a aquel diácono y empieza a ver ahí una pelea, empieza a ver ¿qué termina? En hacer pedazos tu comunidad de la cual tú eres responsable. Igual lo mismo pasa con nosotros católicos, y este programa lo quiero dirigir especialmente para todos aquellos laicos comprometidos, porque esto es un problema que nos está comiendo, hermanos, nos está comiendo y no nos deja crecer nosotros como iglesia, como personas, como individuos. Y es muy importante que lo conozcamos y lo sepamos vivir. Me ha tocado ver me han tocado ver muchas comunidades. He estado sirviendo, me ha tocado servir en más de cuatro
yo creo 4 o 5 movimientos en diferentes etapas, épocas de mi vida. Y me ha tocado ver grupos que supuestamente estaban trabajando con el Espíritu de Dios, en el espíritu de servir a los más necesitados, etc. No me voy a referir a un grupo en especial porque esto se da en todos los grupos. Pero bien, grupos que ahorita no existen, hermanos. No existen porque hubo alguna persona que en un momento dado, esa persona era responsable de hacer crecer, de dirigirnos, de darnos esta dirección, ese pastoreo, y no lo hizo porque se perdió en una búsqueda de esto que llamamos concupiscencia, en una búsqueda de reconocimiento, en una búsqueda de falta de humildad, porque eso ya se convierte y se voltea y ya no estamos poniendo las fuerzas en Dios, sino en nuestras propias fuerzas. Ya no estamos buscando los dones de Dios, sino que estamos buscando los talentos de uno. ¿Y qué pasa? Cuando dejamos a Dios por fuera, lo perdemos todos. Vamos a seguir hablando de este tema tan interesante, tan importante después de este corte.